¿Quiénes son la mujer, el niño y el dragón en Apocalipsis 12? Dios reveló la revelación de Jesucristo a Juan para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Juan fue el destinatario de esta revelación de Dios. Este libro está lleno de misterios sobre lo que vendrá. La advertencia final es que el mundo ciertamente se acabará y el juicio será inevitable. Nos revela solo un pedazo de paraíso y todos los esplendores que allí nos están reservados. Apocalipsis, capítulo 12, verso 1. Biblia, amplificada. Y he aquí, apareció en el cielo una gran señal que anunciaba un acontecimiento futuro de gran importancia y aprensión. Una mujer vestida de la luz del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza, tu cabeza. Esta es la primera de 7 señales notables reveladas por Juan, descrita como una señal de proporciones gigantescas. En Apocalipsis capítulos 2, 3 y 14 encontramos las principales figuras de la gran tribulación, y esta notable señal presenta la primera de ellas. Debemos entender que esta mujer vestida del sol no es una figura literal que esperamos ver en la tierra. Dios usa esta señal para comunicar algo tanto a Juan como a nosotros. Observamos a una mujer vestida de sol. Esta imagen ha sido asociada a diferentes interpretaciones religiosas a lo largo de la historia. Según el sueño de José, la mujer vestida con su hijo debe interpretarse como una representación de Israel desde el punto de vista bíblico. En el sueño, Jacob era simbolizado por el sol, Raquel, la madre de José, era representada por la luna, y las 11 estrellas eran entendidas como los hijos de Israel que se inclinaban ante José. José ahora se cuenta entre las otras tribus de Israel, formando una constelación de 12 estrellas. Génesis, capítulo 37, verso 9. José tuvo otro sueño y lo compartió con sus hermanos diciendo: He aquí, soñé otra vez, y esta vez vi 11 estrellas, el sol y la luna postrados ante mí. Génesis capítulo 37, verso 9. En otras partes del Antiguo Testamento, Israel, Sión o Jerusalén a menudo se representan como una mujer. Oseas capítulo 2, verso 19 al 20. Te desposaré para siempre, Israel, te desposaré en justicia y derecho, en amor y misericordia. Te desposaré en fidelidad y conocerás al Señor. Entonces la mujer da a luz. Apocalipsis capítulo 12, verso 2. Estaba embarazada y gritaba de dolor. Sufría dolores de parto. Aunque el texto menciona un embarazo, la verdadera identidad del niño se revelará más adelante. Entonces aparece un dragón terrible y poderoso. Apocalipsis capítulo 12, verso 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 coronas. Una vez más se nos recuerda que lo que se describe es simbólico. No es literalmente un gran dragón rojo ardiente, pero simboliza la naturaleza y el carácter de la entidad. La representación del dragón representa simbólicamente su poder implacable y su naturaleza maligna, retratando la totalidad del mal en toda su horrenda fuerza. En Apocalipsis 12, la siguiente señal es un gigantesco dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas lucen 7 diademas, mientras que los cuernos simbolizan el poder y las coronas representan la autoridad. La representación de las 7 cabezas y los 10 cuernos pretende comunicar una sensación de inmenso conocimiento y fuerza de autoridad y por lo tanto es bastante aterradora. Es importante señalar que el término diademas, transliterado de la palabra griega diadema, aparece exclusivamente en el libro de Apocalipsis y no en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Además, esta palabra es distinta de la corona mencionada en el primer verso. La diferencia entre los dos términos es que la corona simboliza la victoria duradera, mientras que la diadema representa la autoridad y el poder de gobierno. Esta mujer es notablemente diferente de las otras mujeres que se encuentran en el Apocalipsis. Otras mujeres mencionadas en Apocalipsis incluyen a Jezabel, quien está asociada con un sistema religioso que promueve enseñanzas falsas. Apocalipsis capítulo 2, verso 20.
Biblia amplificada. Pero tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que se dice profetiza, diciendo ser inspirado por Dios, y enseña y guía a mis siervos al error, induciéndolos a la inmoralidad sexual y a la práctica de comer alimentos sacrificados a los ídolos. También encontramos a la gran prostituta, quien está ligada a una religión falsa. Apocalipsis, capítulo 17, verso 2, Biblia amplificada, con quien se prostituyeron los reyes de la tierra y cuya inmoral práctica emborrachaba a los habitantes de la tierra con el vino de su inmoralidad. También conocemos a la novia que está asociada con la iglesia, como está registrado en Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 al 8. Alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha hecho lista. Y le fue dado vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Ahora vemos al dragón causando más caos, como se describe en Apocalipsis, capítulo 12, verso 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, para que cuando dé a luz pueda traer a su hijo. El versículo 9 de este capítulo identifica explícitamente al dragón como la serpiente antigua, conocida como Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. El versículo 4 revela que Satanás está acechando el nacimiento de Cristo con la intención de destruirlo. Dios no creó un ser malvado, más bien creó ángeles, principados y potestades capaces de experimentar gran gozo y lograr altas distinciones en su glorioso dominio. Sin embargo, también les concedió el libre albedrío, aspecto inherente a la creación de los seres morales. Por lo tanto, tenían la opción de utilizar este libre albedrío para el bien eterno o para su propia destrucción. Algunos ángeles permanecieron fieles a su lealtad a Dios, como Miguel y sus ángeles, mientras que otros se rebelaron contra el gobierno celestial, convirtiéndose en enemigos implacables de Dios y su reino. El versículo habla de un niño que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, refiriéndose claramente a Jesucristo, el Mesías, quien gobierna el mundo con autoridad. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 15. De su boca sale una espada aguda, que es su palabra, con la cual herirá a las naciones, y las gobernará con rigor. Él pisará el lagar del vino de la furia de Dios Todopoderoso. A juicio de los rebeldes del mundo, el intento de devorar al Hijo de Dios se manifestó inicialmente cuando Herodes intentó matar a Jesús en la infancia, como se registra en Mateo, capítulo 2, verso 16 al 18, de la Biblia amplificada. Herodes, al darse cuenta de que los magos lo habían engañado, se llenó de ira y envió soldados a matar a todos los niños varones de Belén y sus alrededores, de 2 años de edad o menos, según el tiempo que había preguntado a los magos. Se cumplió así lo que el profeta Jeremías había anunciado. Se oyó una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque no existen. El ministerio de Jesús se retrata desde su nacimiento hasta su ascensión. La mujer da a luz a un hijo que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, y este hijo es arrebatado a Dios y su trono. Está claro que el protagonista de este pasaje es Jesús. Por lo tanto, la mujer mencionada en Apocalipsis, capítulo 12, verso 1, no puede simbolizar a la iglesia, ya que es Jesús quien da a luz a la iglesia y no al revés. Por tanto, la mujer representa, de hecho, María o Israel, las dos únicas entidades que podrían haber dado a luz a Jesús. Un análisis más profundo de Apocalipsis 12 revela que esta mujer es sin duda Israel y no María. El dragón, que es Satán, intenta devorar al niño, que es Cristo. Sin embargo, Cristo nace y resucita a Dios y su trono. Satanás busca matar al Mesías, pero él resucita de entre los muertos y asciende al Padre. La clave para identificar a esta mujer está en la imagen de los dolores de parto, imagen profética que se encuentra en varios lugares del Antiguo Testamento, como Miqueas, capítulo 4, verso 9 al 10. ¿Por qué ahora gritas a gran voz?
no hay rey en ti. Ha perecido tu consejero, de modo que te sobreviene un dolor como el de una mujer de parto. Enciérrate en la ciudad, oh hija de Sión, porque pronto saldrás de ella. Irás a Babilonia, allí seréis libres, allí os redimirá Jehová de manos de vuestros enemigos. Miqueas, en su profecía, anunció que Israel sería llevado cautivo a Babilonia, pasando por dolores agudos, comparables a los de una mujer de parto. Sin embargo, en medio de esta tribulación, serían redimidos y rescatados por Dios. Miqueas vuelve a esta imagen más adelante en su profecía, indicando que el sufrimiento de la nación persistiría hasta que el remanente diera a luz al Mesías. Esta profecía trajo un mensaje de esperanza, ya que el Mesías surgiría para guiar a sus seguidores con la fuerza del Señor. La metáfora de los dolores de parto simboliza el proceso de purificación del pueblo de Israel, según Apocalipsis capítulo 12, versos 6 al 7, en la Biblia amplificada. A continuación, la narración describe a la mujer buscando refugio en el desierto, donde Dios le había preparado un lugar, donde sería sustentada durante 260 días, equivalente a 42 meses o 3 años y medio. Una batalla espiritual tuvo lugar en el cielo, en la que el arcángel Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. A pesar de la lucha entre el dragón y sus ángeles, la mujer encontró refugio en un lugar provisto por Dios. Esto representa la protección espiritual del verdadero pueblo de Dios, la nación espiritual, durante un período de 1260 días, que caracteriza una temporada de tribulación y persecución. Incluso bajo el ataque de Satanás, el pueblo de Dios permanece espiritualmente seguro. Aunque es una creencia común que Satanás reside en el infierno, actualmente no se encuentra allí, aunque ese es su destino final. La imagen popular de Satán, con cuernos, cola y horca, difiere considerablemente del retrato bíblico. Sorprendentemente, la Biblia sugiere que Satanás puede incluso aparecer ante Dios en el cielo, como se indica en Job 1. Una batalla cósmica se desarrolló en los cielos, en la que el arcángel Miguel dirigió los ejércitos divinos contra el dragón y sus huestes. El dragón fue derrotado y arrojado a la tierra, junto con sus seguidores. Apocalipsis 12 relata un conflicto espiritual de dimensiones cósmicas, en el que el diablo y sus secuaces intentaron invadir el cielo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el dragón no prevaleció en la batalla. Miguel, el arcángel, sirvió como campeón de Dios y dirigió las fuerzas divinas, como se revela en Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Daniel, capítulo 12, verso 1, nos informa que, en el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe angelical que vela por los hijos de su pueblo. Durante este período, la humanidad sufrirá una angustia sin precedentes, como nunca antes había ocurrido desde que existieron las naciones. Sin embargo, en ese momento, el pueblo de Dios, todos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida, será rescatado. Miguel y sus ángeles logran expulsar a Satanás y sus seguidores del cielo a la tierra. La principal forma de ataque de Satanás contra el pueblo de Dios es la difamación. Él es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Entonces una potente voz del cielo proclama: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su ungido, porque fue derribado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El que los acusa presentando continuamente acusaciones de comportamiento pecaminoso ante Dios día y noche pierde la batalla. Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, narra la caída del gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. Es arrojado a la tierra, junto con sus ángeles. Luego, Juan ofrece una estrategia simple que los creyentes han empleado a lo largo de los tiempos para resistir los ataques de Satanás, una tríada de elementos que incluye la confesión, el coraje y el poder de la victoria de Cristo en la cruz sobre Satanás y el pecado. El efecto de esta victoria de Cristo se declara en Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaron delante de nuestro Dios, día y noche. Triunfaron sobre Satanás y lo derrotaron mediante la sangre del Cordero y el testimonio que dieron, incluso a costa de sus vidas. Por eso, los cielos y sus habitantes se alegran en la presencia de Dios. Sin embargo, en la tierra y en el mar hay lamentación, ya que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, desciende con gran ira. El acusador, que es Satanás, es derrotado por el poder de Cristo manifestado en su victoria en la cruz. Cristo ejerce su autoridad y gobierno en su reino, mediante su muerte y resurrección, trayendo salvación a todos. Ahora ya no estamos sujetos a las acusaciones de Satanás debido a la voluntad de Cristo. La redención a través de la obra de Cristo en la cruz es un regalo que nos libera de la condenación, como nos dice Romanos, capítulo 8, verso 1. Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los efectos de la expulsión de Satanás del cielo se describen en Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis 20. El acto redentor de Cristo en la cruz fue necesario para derrotar a Satanás. Además, logramos la victoria a través de nuestro testimonio. Sin embargo, la tierra enfrenta tiempos difíciles, ya que Satanás, consciente de que le queda poco tiempo, se llena de furia. Sin embargo, el plan de Satanás para destruir a Cristo fue frustrado. Luego, Satanás dirige su atención a la mujer, como se dice en Apocalipsis, capítulo 12, verso 13 al 17. Cuando el dragón se da cuenta de que ha sido arrojado a la tierra, comienza a perseguir a la mujer que dio a luz al niño varón. Sin embargo, la mujer es provista de alas por parte de la gran águila para que pueda huir al desierto, donde será sostenida por un tiempo, tiempos y medio tiempo, lo que equivale a 3 años y medio, alejada de la presencia de la serpiente, que es Satanás. La serpiente lanza agua como un río desde su boca detrás de la mujer en un intento de arrastrarla en una inundación. Sin embargo, la propia tierra interviene y se traga el río que había derramado el dragón. Esto enfurece al dragón, llevándolo a hacer la guerra contra los otros hijos de la mujer, es decir, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús, permaneciendo fieles a Él y dando testimonio de su obra. Anteriormente, en el versículo 6, se indicó que la mujer buscaría refugio en el desierto durante los tiempos de tribulación. El versículo 13 regresa a este concepto después de resaltar la influencia de Cristo y su victoria sobre Satanás. Satanás, a su vez, busca atacar a la mujer, pero ella es provista de las alas de la gran águila para escapar y encontrar refugio en el desierto, siendo levada como el pueblo de Israel en las alas del águila, como vemos en el Éxodo, capítulo 19, verso 4. Vieron lo que hice a los egipcios y cómo los llevé sobre alas de águila y los traje a mí. Satanás persiste en sus incansables esfuerzos por destruir a los fieles seguidores de Dios, pero estos intentos resultan infructuosos, como se menciona en el versículo 16. Sin embargo, su derrota solo intensifica su furia y dirige su atención a otros creyentes que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de la obra de Jesús, como se destaca en el versículo 17. Esto ilustra la hostilidad de Satanás hacia aquellos que tienen fe en Jesús. El capítulo en cuestión también nos proporciona una cronología de estos eventos. La mujer simboliza el remanente de Israel que permanece fiel al Señor y da a luz al Cristo. Aunque Satanás ataca a la mujer, ella está bajo protección divina. La única opción que le queda a Satanás es intensificar sus esfuerzos, librando una guerra contra los hijos que le quedan. En el capítulo 13 examinaremos cómo planea Satanás dirigir sus ataques contra la iglesia en el futuro. A pesar de sus continuos esfuerzos por derrotar a Cristo, Satanás no tuvo éxito. Su siguiente paso es atacar a la iglesia, particularmente a aquellos que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de la obra de Jesús. Podemos esperar más novedades en este escenario.